A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. En esta tarde tenemos un tema extremadamente importante, un tema en el que todos los ciudadanos hemos sido, diría, parte de la cotidianidad de la conversación, y efectivamente para tratar que es el tema justamente del juicio político al vicepresidente Jorge Glass, tenemos un importante invitado que es el doctor Stalin Raza. Vamos a ver su perfil y vamos a ver justamente algunas de las más importantes acciones y desempeños que él ha tenido durante su trayectoria profesional. Charlando con Elizabeth. Stalin Raza. Magíster en Derecho Económico, especialista superior en Derecho Penal, doctor en Derecho Constitucional, ex cónsul del Ecuador en Argentina, ex asesor de la Corte Constitucional, ex asesor de la Corte Nacional de Justicia. Charlando con Elizabeth. Y una de las figuras más importantes dentro del panorama político que está inmerso en estos temas de corrupción que penosamente el Ecuador se siente este momento invadido es justamente el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Alrededor de él muchísimos temas han sido noticia de primera plana en los medios, pero algunos temas importantes hemos resumido en un video que nos va a introducir justamente a este programa. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Tras múltiples denuncias de corrupción en contra del vicepresidente Jorge Glass, el presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 100, le retiró las atribuciones encomendadas. Glass estuvo al frente del Consejo Sectorial de la Producción e integró los comités del Consejo Consultivo Productivo y Tributario y el de Reconstrucción y Reactivación Productiva de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016. El segundo mandatario guarda prisión preventiva desde el 2 de octubre en la cárcel 4 de Quito tras emitirse una boleta de captura por asociación ilícita. Esta medida, además de encarcelar a Glass, prohibió enajenar sus bienes e inmovilizar sus cuentas bancarias. El presidente Moreno encargó la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña hasta que se defina la suerte del segundo mandatario. Esta asignación se ampara en el artículo 150 de la Constitución y le permite a un secretario de Estado ejercer ese cargo por un tiempo máximo de 90 días. Lo que diga Odebrecht me tiene sin cuidado. Me han investigado, señoras y señores, por los 8 costados. Y qué bueno que así sea. El 26 de octubre se instauró un juicio popular simbólico que sentenció a Glass con una pena de 40 años de prisión y la pérdida de sus derechos políticos. La Contraloría General del Estado interpuso 2 glosas en contra de Jorge Glass por 80 millones de dólares por su gestión como ministro coordinador de sectores estratégicos. La Fiscalía lo acusa junto a 12 personas más como autores del delito de asociación ilícita y el Consejo de Administración Legislativa CAL analiza la posibilidad de destituirlo por supuestas irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero en el bloque Singue y otros delitos de corrupción. Charlando con Elizabeth. Bienvenido, doctor Raza, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hemos hecho y hemos visto un pequeño video en donde hemos tratado de resumir los principales hechos que han ocurrido alrededor de este caso de corrupción sonado, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de varios países latinoamericanos, como es el tema de Odebrecht. Y tal vez aquí la figura más relevante involucrada y que ya está siendo parte de un proceso judicial es justamente el vicepresidente de la República. Quisiéramos que usted nos explique en una forma sencilla para que entendamos todos y quienes nos siguen, sobre todo a través de este medio en sus casas, ¿qué nomás implica este tema de primero una acusación sobre el tema de asociación ilícita y luego los distintos otros temas que posiblemente van a ser ya exteriorizados a través de las acusaciones de los jueces y del fiscal sobre otros casos que complicarían más la situación judicial del vicepresidente?
Elizabeth, ¿cómo está? Un saludo para quienes nos miran a través de la pantalla. Muchas gracias. A ver, el tema del vicepresidente Glass se ha venido complicando después de que han salido toda una serie de delaciones y de información a través de los medios internacionales. Esto ha obligado a que la Fiscalía empiece los procesamientos en contra del vicepresidente Glass y el grupo que está acusado de haber recibido esos sobornos. Y la Fiscalía lo que hizo fue empezar por el delito más fácil y asimismo por el delito que menos gravedad de la sanción tiene, que es la asociación ilícita, y que es el único delito por el que se está procesando en este momento. Entonces, ¿con qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos con que el vicepresidente Glass y 12 personas más están acusados de haber favorecido el otorgamiento de contratos a la empresa Odebrecht a cambio de recibir beneficios económicos indebidos. Y el solo hecho de haberse organizado un grupo de personas para conseguir ese propósito significa ya un delito, la sola organización. Por eso digo yo que es el delito más fácil. Pero esto no impediría a futuro que nuevos hechos que han sido ya develados sean incluidos en estos procesos, o eso implica el inicio de nuevos procesos adicionales. Bueno, no debería impedir. El problema es que hace pocos días el fiscal general del Estado se pronunció con un dictamen abstentivo a favor de 4 de los personeros de la empresa Odebrecht y del principal delator, que es el señor Concienciado Santos, argumentando que por los mismos hechos por los que se le estaba juzgando acá en el Ecuador, él ya fue juzgado y fue condenado en el Brasil. Entonces esto abre una puerta peligrosa para que en futuros casos, en el de cohecho que está próximo a iniciarse, según lo ha anunciado el propio fiscal, el señor Glass pueda decir lo mismo. Puede decir, a mí también me tienen que aplicar el mismo criterio que le aplicaron a Concienciado Santos, porque en el juicio de asociación ilícita a mí ya me juzgaron por los mismos hechos, y los mismos hechos son haber participado en el otorgamiento de contratos a cambio de beneficios económicos ilegítimos. Eso es un riesgo. Por eso es que es delicado lo que el fiscal ha hecho. Ojalá este riesgo no se verifique en los hechos, pero no debería impedir que se inicien nuevos juicios, mucho menos aquellos que tienen el informe previo de la Contraloría General del Estado, que son los juicios por peculado y por enriquecimiento ilícito, que hasta donde se conoce se están procesando los informes en la Contraloría General del Estado. Sí, no impide, pero lamentablemente con el dictamen abstentivo del fiscal se abre una puerta para que se genera un precedente. Se le concede una herramienta más a la defensa del ingeniero Glass, que ya vemos que ha sido bastante eficiente en dilatar el proceso. El día de mañana se prevé que el juez posiblemente dé ya un dictamen, inicie un juicio, ¿no es cierto? Un dictamen de juicio referente justamente a este tema ya del vicepresidente. ¿Cuáles son los plazos y cuáles serían, yo diría, los distintos pasos a seguir en este caso? A ver, lo que el juez va a hacer mañana es anunciar de manera oral su decisión alrededor de la evaluación que él haga de todo lo que se le ha presentado hasta ahora. Hasta ahora lo que se le han presentado a él es datos, una recopilación de información que le van a permitir al juez decir, yo creo que el juicio debe continuar a la siguiente etapa, o creo que ahí debe quedar para algunos acusados y para otros debe continuar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa es cuando se van a procesar las pruebas. De hecho, la siguiente etapa es la más importante dentro del proceso, porque ahí es donde se va a decidir por parte de un tribunal, ya no del juez jurado que está a cargo del caso ahora, se va a decidir por parte de este tribunal la culpabilidad o se va a ratificar la inocencia del vicepresidente Glass y de los otros 12 acusados más. Más o menos, ¿qué plazos tenemos para esta acción? O sea, ¿existen tiempos legalmente establecidos dentro de la ley para cada una de estas etapas? Sí, existen tiempos establecidos. Sería un poco ocioso comentar cada uno de los... Más o menos, ¿para cuándo ustedes...? Yo no creo que pueda ser antes de los primeros 15 días de diciembre que se convoque a la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque mañana anuncia el señor juez jurado su decisión de manera oral. Luego tiene que notificarla por escrito. Y eso será el resto de la semana. Y luego la siguiente semana, que ya es la semana del 20 de noviembre, las partes procesales tienen la posibilidad de pedir aclaraciones y ampliaciones. Sin duda que lo harán. Y después de las aclaraciones y ampliaciones, el juez tiene que resolver y una vez resueltos esos pedidos, va a pasar el juicio a un sorteo. Se va a asignar un tribunal. Este tribunal tiene que notificar que ha asumido la competencia del caso y tiene que fijar la fecha de la audiencia en un tiempo máximo de 10 días.
Hasta que eso ocurra, estaremos entrando en los primeros 15 días de diciembre. Y ahí ya se tiene un dictamen, o una sentencia, mejor dicho, o sea, ¿ya hay un pronunciamiento de sentencia o esa es una etapa para iniciar recién este proceso? Claro, hasta el 15 de diciembre lo que va a ocurrir es que van a convocar a la audiencia donde se van a debatir las pruebas y se van a hacer los alegatos. Testigos que pueden abonar o defender el tema. Que como hemos visto son una gran cantidad de testigos y de peritos de parte de la Fiscalía y también de parte de los defensores de los acusados. Entonces la audiencia esa va a durar algunos días, muy probablemente un par de semanas más. O sea, estaremos terminando diciembre y recién a finales de diciembre tendremos una sentencia en el caso. Y luego, por supuesto, también vienen los recursos, ¿no? Porque caben apelaciones y todo lo demás. Entonces, todavía el trayecto es un trayecto largo por recorrer, con la desventaja de que están corriendo también los plazos de caducidad de las prisiones preventivas. Y en ese caso, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, justamente hay varias otras personas detenidas por este caso de asociación ilícita, que algunos estuvieron ya con arresto domiciliario. Puntualmente, el tío del vicepresidente, el señor Rivera. ¿Qué pasaría con él? Entiendo que este plazo terminaría el 2 de diciembre, cuando recién están justamente en esta etapa de testimonios y de audiencias. Bueno, ahí va a entrar ¿Cuál es el camino? Ahí va a haber un debate. El arresto domiciliario cuenta para los plazos de caducidad y hay dos interpretaciones. Una que puede decir no, porque la caducidad es de la prisión preventiva, no del arresto domiciliario. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Y hay otra con la que sí estoy de acuerdo, que es cuenta todo el tiempo que él estuvo privado de la libertad, ya sea en su casa o ya sea en un centro penitenciario. Entonces va a venir ese debate, pero con más con menos, la caducidad de la prisión preventiva, si se acepta esta segunda interpretación, concluirá en diciembre, los primeros días de diciembre. Y la defensa del señor Rivera va a pedir al juez jurado que disponga, o al tribunal, si ya está sorteado, van a pedir que dispongan la libertad del señor. Y entonces habrá que tener las precauciones del caso. El tribunal que vaya a disponer eso, si lo dispone, tendrá que tener las precauciones del caso para poner el brazalete de vigilancia electrónica, tomar otro tipo de medidas, disponer que la policía sea mucho más acuciosa, fijar algunas condiciones que le permite la ley para impedirle que salga del país y que se presente periódicamente, pero sí es un problema. Vamos a hacer un pequeño corte, tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes y regresamos en un momento con esta entrevista. Charlando con Elizabeth. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Charlando con Elizabeth. Mientras sigue el juicio penal, hay también el tema del encargo a una vicepresidenta interina, ¿no es cierto?, durante este periodo. ¿Qué va a pasar si este juicio se alarga y se prorroga y obviamente el plazo de este interinazgo ya caduca? De acuerdo a la ley son solamente 90 días. ¿Cuál sería la acción o legalmente qué es lo que corresponde? Bueno, son dos cosas independientes. Lo que dure el juicio no tiene nada que ver con la ausencia temporal que está establecida en la Constitución. La Constitución dice el vicepresidente de la República puede tener un periodo de ausencia temporal de hasta 90 días. Concluidos esos 90 días, la propia Constitución dice el presidente de la República queda habilitado para enviar una terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea designe el reemplazo definitivo del vicepresidente, independientemente de qué es lo que ocurra en el juicio penal.
Lo que se prevé... No importa que no haya una renuncia de por medio, no importa ya que haya ninguna acción del vicepresidente en ese sentido, eso ya está tácito. No, porque la Constitución establece de manera absolutamente taxativa cuáles son las consecuencias. Dice, 90 días puede estar por calamidad doméstica, por una circunstancia de fuerza mayor ausente del cargo. Si se pasó el día 91, esa ausencia se convierte en definitiva, cesa en sus funciones y el presidente de la República debe remitir una terna a la Asamblea para que designen el reemplazo, independientemente de lo que pase con el juicio penal. Ahora, una pregunta, hay varios implicados en este tema, la figura visible y tal vez sobre la cual más se ha hablado es justamente el vicepresidente, pero alrededor de esto han habido muchísimas instancias privadas e incluso varios empresarios que han recibido algunos ya dictamen abstensivo de parte del fiscal y no fueron involucrados en este proceso investigativo y de ya una acusación. Hay otros que se mantienen implicados, pero que están ausentes. En ese caso, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas otras personas que han estado involucradas en este tema, pero que tomaron buen recaudo y salieron del país ya hace rato? Bueno, yo no estoy claro cuáles son los que están ausentes, pero si de hecho existen algunos que están ausentes, la siguiente etapa del proceso para ellos se suspende. Porque recordemos que este juicio por asociación ilícita no es de aquellos que pueden continuarse en ausencia. O otros delitos como... ¿Pero ellos quedarían exentos de responsabilidades en este caso o cuál es el proceso legal? No quedan exentos. El juicio queda en suspenso para ellos. Y cuando sean capturados, los traigan en extradición o se presenten voluntariamente... ¿No tiene fecha de caducidad? Sí, tiene fecha de prescripción. Estos juicios prescriben después de un tiempo de que no se haya conseguido que ellos vengan a presentarse al proceso. Son 10 años para el caso de este tipo de delitos. Entonces, ahí hay un problema. Pero para el resto sigue, para el resto va a continuar, se abrirá la nueva etapa y el tribunal tendrá que decidir si con las pruebas que tiene le alcanza para declarar la culpabilidad o para confirmar su inocencia. Y sí, existen algunos procesados que ya algunos representantes de algunas empresas nacionales principalmente que habrían reconocido mediante sus testimonios presentados ya como prueba, porque esos fueron testimonios anticipados, que ellos sirvieron de intermediarios a la empresa Odebrecht para canalizar la entrega de las coimas a través de mecanismos de sobrefacturación o de facturación de servicios que en realidad no fueron prestados. Aquí hay una figura importante que hace días en los medios se conoció que estaría por ser extraditado porque el gobierno, la corte peruana ya aceptó este mecanismo, que es Carlos Pareja Cordero. Él también es otra de las personas involucradas en este caso de Odebrecht. De regresar él al país, o sea, ¿cuál sería la expectativa? ¿Que él abone con nuevas pruebas en contra de alguno de los implicados o cuál sería el paso judicial siguiente dentro de este caso? Lo que pasa es que dentro de este juicio no está involucrado el señor Pareja Cordero. Hasta donde se conoce, lo que él está involucrado es en un proceso independiente por lavado de activos y en otras investigaciones adicionales por lavado de activos. El señor Pareja Cordero, en caso de ser extraditado, obviamente tendrá que venir al Ecuador, cumplir la medida de privación de libertad que haya ordenado o que vaya a ordenar un juez y enfrentar los procesos a los que él está abocado, que tienen que ver más bien con otro tipo de acusaciones. En el caso de Odebrecht habría que ver cuál es la vinculación que tiene el señor Pareja Cordero. ¿A él Cordero se le implicó algún tema también vinculado a Odebrecht por algo de su ejercicio profesional como abogado de la firma? Entonces ahí tenían algunas implicaciones, pero no podría darse el caso de que él también pueda abonar con alguna información adicional sobre los casos que se ventilan en los que él no tiene ahorita ninguna implicación, pero que podrían ayudar tal vez a la justicia a esclarecer algunos temas importantes. Eventualmente, esto será un tema que tendrá que decidirlo él, una vez que regrese, si es que esto de la extradición se produce, entonces él tendrá que decidir si él tiene conocimiento acerca de la forma, el mecanismo en cómo se actuaba la empresa Odebrecht y él decide darla a conocer a través de un mecanismo de cooperación eficaz o de alguna otra manera, pues él tendrá que decidirlo. Caso contrario, él tendrá la opción y tendrá la posibilidad de decir: lo que yo hice fue prestar servicios profesionales lícitos a la empresa y no estuve yo jamás involucrado con la entrega de coimas. Dependerá de cuál es la estrategia de su defensa. Claro. Ahora, ¿qué expectativas cree usted que tenía el fiscal con respecto a Carlos Pareja Llanuselli, del cual el fiscal ha dicho que su colaboración no ha sido eficiente y no ha sido eficaz, y que tal vez ellos esperaban algún otro tipo de información mucho más clara, mucho más contundente, y eso no se ha dado? Yo creo que el fiscal no tenía ninguna expectativa,
Porque quien pidió la cooperación eficaz fue el señor Pareja Yannuzeli, quien tomó la decisión de regresar al país, presentarse y ofrecer una cooperación eficaz fue él. Y quien aceptó someterse en las condiciones en las que seguramente habrán pactado con la Fiscalía, digo pactado en el buen sentido, porque se firma un acuerdo. Acordó, claro. Se firma un acuerdo que además es reservado, que nunca lo conoceremos, sobre qué información y de qué forma él iba a entregar esa información y cómo la Fiscalía iba a comprobar que esa información era verídica. Hasta lo que se sabe, el fiscal se ha pronunciado en el sentido de que la información que ha proporcionado el señor Pareja Yannuzeli no es una información verificable y que por tanto no hay cómo beneficiarle a él con la institución de la cooperación eficaz, que es una reducción de la condena, ¿no? Ahí hay otro problema. Uno puede prestar cooperación eficaz cuando los delitos que se acusan son parte de la actividad que ha realizado el cooperador eficaz, ¿sí? Más no cuando va a dar información sobre hechos en los que él no ha participado, porque para eso se llama testigo protegido, informante, cualquier otra de las figuras. Pero un cooperador eficaz es aquel que proporciona información de aquellos delitos donde él ha participado. Entonces ahí me parece que está el principal problema con el que se han enfrentado tanto la Fiscalía como la defensa del señor Pareja Yannuzeli. Y claramente me parece que aquí el que va a resultar más decepcionado es el señor Pareja Yannuzeli antes que el fiscal. Porque no va a tener ningún beneficio finalmente. No se va a acoger a ningún beneficio. Así es. Pena. Vamos a otro corte comercial, regresamos enseguida para el segmento final de este programa. Charlando con Elizabeth. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Charlando con Elizabeth. Dentro de este tema judicial, paralelamente se está llevando también un tema político alrededor de lo que es este juzgamiento del vicepresidente Jorge Glass. Y a pesar de todo lo que se ha avanzado, de todas las evidencias o de todas las pruebas que se dicen tener, hay muchísimas vocerías todavía que plantean de que esto es una persecución, de que es un tema que realmente no tiene los sustentos como para haber llegado hasta este punto en la parte judicial. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, desde el punto de vista político se entiende que la facción de Alianza País, que se encuentra radicalizada a favor del correísmo y por tanto en defensa del señor Glass, mantenga esa posición. Digo se entiende, pero no se justifica. Porque también en política, cuando uno no hace las cosas de manera correcta y a tiempo, después vienen las facturas políticas. Y esto es algo en lo que debería meditarlo con mucho detenimiento esa facción de Alianza País. Si todos los dedos acusan al vicepresidente Glass de estar involucrado en este mecanismo, si existe una evidencia que es, a mi juicio, contundente para involucrarlo a él en estos actos de corrupción, pues entonces es una necedad política persistir en aquello. A no ser que existan intereses que vayan más allá del simple proyecto político que estén de por medio, ¿no? Claro, aquí hay toda una teoría también de que hay todo un complot para deslegitimar la acción del gobierno y que obviamente han encontrado en el vicepresidente esa víctima pues como para encarnar todo este tipo de acciones de venganza y de persecución. Bueno, pero tendremos que ver cuáles son las evidencias de ese complot, porque si me van a decir que históricamente lo mismo viene ocurriendo en toda la región, pues lo que uno puede contestarles razonablemente es que en toda la región el modelo propició la corrupción. Es que es una cosa estructural que va de la mano el autoritarismo con la corrupción. Es que va de la mano la falta de democracia con la corrupción. Es que va de la mano el absorber todos los poderes con la corrupción.
Y entonces ese modelo que se aplicó en toda la región es propicio para que justamente existan casos de corrupción. Ahora, dentro de la acusación particular en el juicio del vicepresidente está la figura de un político que está pidiendo y planteando la venida de varios testigos. Entre ellos ha mencionado al expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Qué sentido tiene esta solicitud y este petitorio? Bueno, a mí me parece que es un error. Y me parece que hay una confusión entre el rol político que está representando el señor Montúfar y el rol de parte procesal judicial como acusador particular. Y eso él tendría que diferenciarlo muy bien. Porque cuando uno es acusador particular tiene unos roles y unas cargas dentro del proceso que son importantes. Y tiene que tener una estrategia judicial para que no se le venga el caso encima. Porque la convocatoria al señor Correa, si el juez jurado la acepta... Esto todavía está en proceso, o sea, esto no es un tema ya cerrado, el juez deberá dar paso. Claro, ¿no? El juez mañana nos va a decir qué pruebas son las que se aceptan y cuáles no para la siguiente etapa. Y dentro de esas, el testimonio del señor economista Correa. Pero digamos, supongamos que el juez acepte el testimonio del señor Correa, lo que va a pasar es que se le puede venir el tiro por la culata al acusador particular, porque lo que estaría es dándole una plataforma política, y él la sabe aprovechar muy bien a esas plataformas políticas del señor Correa, para vender y afianzar la tesis de defensa del señor Glass de que esto se trata de una persecución política. Dentro de la experiencia que usted tiene, ¿qué final le ve a esta situación? O sea, ¿cómo cree usted que se van a ir dando los temas para ya concluir? Yo pienso que el juez jurado va a hacer una llamada a juicio, a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio, a todos los procesados. Y pienso que de las pruebas que se han planteado, muchas de ellas serán excluidas. Los testigos y los peritos de la Fiscalía en su generalidad van a ser aceptados. No así, no sé si así, los testigos presentados por la acusación particular, que son el señor Correa y también el actual Procurador General del Estado. Pienso yo que no los va a aceptar. Y con eso tendremos ya fijado más o menos cuál es la cancha donde se va a jugar la siguiente etapa, que es la etapa del juicio. Y ahí sí dependerá de cuál sea la estrategia y la habilidad de los jugadores en esa cancha, que son los abogados y la Fiscalía, para determinar cuáles son los resultados finales de ese proceso. Muchísimas gracias, doctor Raza. Realmente siempre es un gusto tener gente tan conocedora sobre estos temas. Lastimosamente el tiempo siempre es corto, pero le comprometemos, esperamos que luego de transcurridos algunos días y que tengamos ya mayores luces sobre este caso, pues podamos nuevamente sentarnos y conversar con usted. Les agradecemos, queridos amigos, su tiempo, su compañía, y les invitamos a seguir nuestro programa cada semana. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.